Internacional. Muy buen día. Pues bien, ha llegado el momento de presentarles a nuestra invitada. Ella es Olivia Pancardo, quien yo tengo tiempo de conocerla y doy gracias a Dios por su vida, quien es de mucha bendición. Pero hoy queremos que también ustedes que están en casa conozcan a esta preciosa mujer, una mujer de Dios que nos va a bendecir con su testimonio y todo lo que Dios la ha puesto a hacer. Oli, muy buenos días. Buenos días, Ceci. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y pues agradecer a Dios y a ustedes por esta invitación a esta nuestra casa, ¿verdad? Que es Agua Viva Internacional Madero. Así es. Oli, ¿podrías contarle un poco de tu testimonio? ¿Cómo fuiste alcanzada? ¿Cómo tuviste la convicción de, sí, yo quiero seguir a Jesús y saber que esta era la iglesia correcta para tú caminar con Jesús? Así es, sí, fíjate que yo durante mucho tiempo yo trabajé mucho, trabajaba las 24 horas, los 365 días del año. Y una vez mi hermana Claudia Pancardo, ella me invitaba, ¿verdad? Yo le decía después, hasta que por fin me trajo aquí en esta hermosa casa que Dios plantó en mi corazón. Vine y recuerdo que escuché la palabra de Dios, ¿verdad? El pastor dijo que podíamos pasar para poder recibir a Cristo. Y mi hermana, recuerdo que ella tocó mi hombro para que yo pasara, que yo recibiera al Señor. Y realmente yo le dije, no me presiones, Claudia, no me presiones. Y cuando el pastor estaba hablando, ¿verdad? Dijo una palabra donde dice que el Señor Jesucristo, vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Cuando yo escuché la palabra, inmediatamente yo creí en el Señor Jesucristo y fui y recibí al Señor Jesucristo en mi corazón. Y fue en ese momento cuando yo siento una gran paz y una gran tranquilidad en mi vida. De hecho, ahora puedo entender lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Recuerdo que escucho la palabra, ahorita veo que fueron como 4 pasos, ¿verdad? Escuchas la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El segundo paso fue que visualicé el milagro, que Él me iba a dar ese descanso. Y el tercer paso que yo di, lo confesé porque lo dije. Dije, Señor, quiero ese descanso, yo quiero ese descanso, porque trabajaba las 24 horas del día, los 365 días del año, y perseveré. Y el Señor poco a poco me ha dado ese descanso y sobre todo ha cumplido los propósitos que pues Él tenía para mí, que yo sé que son de bien y no de mal. Qué bendición, Oli. Ahorita que te oía decir que trabajabas, obviamente no literalmente 24 horas, pero quiero creer que era tanto lo que tú trabajabas, que era un cansancio físico, mental y obviamente espiritual, te sentías vacía. Entonces tú vienes a una prédica de las que seguimos haciendo hincapié, invitando a la gente. Si no te has dado la oportunidad de venir a una iglesia cristiana, ven aquí a tu iglesia Agua Viva Internacional Madero y visítanos. Tenemos muchas reuniones por ahí en los spots, están anunciando. ¿Tú a cuál viniste? ¿Aún te acuerdas a qué reunión viniste? Vine a la segunda reunión. ¿Que viene siendo la del horario? Del horario 10:45. 10:45, que es la más llena. Te recomendamos que traigas a toda tu familia. Y bueno, entonces tú das ese paso de fe, pasas a enfrente después de que se termina la prédica y dices, yo quiero conocer más de Jesús. ¿Qué siguió después de que recibiste a Jesús en tu corazón? Sí, para mí fue una tremenda bendición haber recibido a Jesús en mi vida, ¿verdad? Y pues me invitaron a un encuentro y en ese encuentro pues le había comentado a mi hermana que sí iba a ir, mas sin embargo le dije que cuántas horas. Me dijo, horas, son 3 días, Olivia. Yo fui a ese encuentro, tuve esa reunión con el Señor Jesucristo y allí pude contemplar lo majestuoso y lo poderoso y la misericordia que Él tuvo para conmigo. Y en ese encuentro Él me dio todo lo que yo necesitaba. Él cubrió esa necesidad que yo tenía, yo me rendí
y Él me dio un nuevo futuro, me dio una nueva visión hacia dónde me tenía que dirigir, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que estando en el trabajo, ¿verdad? Yo pues trabajaba mucho en las mañanas, en la tarde, en la noche, sábados y domingos, ¿verdad? Cuando yo salí de ese encuentro, vinieron obstáculos, pero también vinieron muchas bendiciones a mi vida, ¿verdad? Y pues doy gracias a Dios por la vida de mi hermana Claudia, que pues fue la que me invitó, y por eso doy gracias a Dios por la vida de ella, ¿verdad? Que me trajo aquí, que conocí al Señor Jesucristo, pero no solamente quedaba allí, yo quería seguir conociéndolo más. Y para las gentes que me conocen, pues yo trabajaba en una empresa y ellos saben realmente a qué estoy hablando, que realmente yo trabajaba muchísimo, consideraba al trabajo como un ídolo, ¿verdad? Hasta que el Señor me dijo y me trajo con cuerdas de amor. Excelente, Oli. Ahorita que decías para la empresa para la que yo trabajo, estoy segura que muchísima gente te conoce porque tú ocupabas un buen puesto. Estando ahí en el tiempo que ya recibiste a Cristo, que ya vas a un encuentro con Jesús y que ya regresas con una nueva visión, dices tú, ya no más trabajo, no necesito tanto trabajo para poder ser feliz. ¿Qué pasa cuando tus compañeros, cuando las demás personas que te conocen de tiempo atrás te empiezan a ver con una visión diferente? Empecé a confiar más en el Señor Jesucristo, dejé las cargas a Él, porque yo siento que me sentía demasiado comprometida, ¿verdad? Con muchísima responsabilidad, pues para atender todas las responsabilidades que tenía, ¿verdad? Entonces, pues a partir de que yo recibí a Cristo, que fue un encuentro, para mí en el trabajo fue un cambio, ¿verdad? Un cambio completamente diferente, en donde pude ver esas bendiciones que el Señor me dio. Mira, aquí déjame platicarte, Ceci. Yo siempre durante 23 años, y la gente que me conoce sabe perfectamente que siempre estuve tocando puertas, ¿verdad? Estuve tocando puertas para tener un mejor puesto, yo decía, ¿verdad? Y nunca se me daba, siempre era para cubrir puestos. Hasta que una vez después de haber llegado yo al encuentro, pasó tiempo y me dice el superintendente, ¿verdad? Que si yo, ¿por qué no he ido a visitarlo? Porque se va una jefatura, un jefe, ¿verdad? Y que yo podía estar allí. Y me acuerdo que esa vez yo le contesté, si Dios quiere que me vaya a dar esa jefatura, es porque me va a cuidar. Que me ve mi jefe, que se da la media vuelta y se va. Y al tercer día recibo la bendición de que yo me iba a quedar en ese puesto, para la gloria de Dios. Por primera vez, después de 23 años de estar tocando puertas, ¿qué fue lo que pasó? Se me dio. ¿Por qué? Porque esta vez yo le di la gloria, la honra y la alabanza a mi Señor Jesucristo. Excelente. Sí, es una gran bendición, ¿verdad? Pero bueno, después de allí vienen para mí, yo quería seguir conociendo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo le dije, pues, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que más sigue? No, pues, aquí en Agua Viva tenemos una estrategia, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que va a seguir? ¿Qué es lo que sigue a todo esto, verdad? Y es entrar a una escuela de líderes, ¿verdad? Que es Capacitación Destino. Y para mí en esa escuela es para ir a conocer más de nuestro Señor Jesucristo y es donde se forman líderes conforme al corazón de Dios. Hubo una transformación en mi vida, ¿verdad? Las maestras nos enseñaban de la palabra de Dios, ¿verdad? Dentro de la palabra de Dios nos dice que no solamente tenemos que ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y fue como para mí que el Señor me utilizó precisamente para llevar la palabra de Dios a mi familia, en el trabajo y con todas las personas que me rodeaban. De hecho, la gente sí veía un cambio en mí, ¿verdad? Hasta que, pues, en la escuela de líderes, en que es Capacitación Destino, que duré 2 años, Ceci. Sí. Fíjate que duré 2 años y en esos 2 años, pues antes de entrar yo le decía al Señor, Señor, quítame
todo obstáculo, ¿verdad? Yo quería que me quitara todo obstáculo porque yo quería saber y conocer más de Él. Y yo, Señor, tengo un compromiso contigo. Yo te serviré. Yo te voy a servir, pero quítame todo obstáculo. Y pues le doy la gloria a Dios que Él me quitó todo obstáculo. Esto es en tu trabajo, empezaste a saber más tiempo, Hubo ya no más le tiempo. dedicabas tanto tiempo al trabajo y Sí. empezaste a conocer más de Jesús. Y una Así es. vez que terminaste toda esta transición, que realmente se dice así mucho, ¿no? 2 años, pero realmente se van rapidísimo ese Sí, tiempo que uno está en escuela de así líderes, es. ¿cierto? Sí, se me fue rapidísimo Sí. estos 2 años. Realmente la palabra de Dios nos dice que no solamente tenemos que ser oidores, sino hacedores de la palabra. Cuando yo termino, quiero que sepas de que me hacen una propuesta de una jefatura. Yo estaba muy contenta y le agradecí a Dios, ¿verdad? Le agradecí a Dios porque exactamente en septiembre, me acuerdo de ese año, fue en septiembre del 2012, donde me hacen una propuesta y yo dije sí, y la presento y me la aceptaron. Y ya cuando yo estaba muy contenta y agradeciéndole a Dios por todas esas bendiciones que me ha dado, al día siguiente recuerdo que me levanto y el Señor me habla y me dice: Olivia, ¿esto es lo que tú querías? ¿Te acuerdas que hace 2 años tú me dijiste quítame todo obstáculo y que yo te voy a servir? Pues al día siguiente me presento con el gerente y le digo: muchas gracias por la propuesta, pero a partir del día de hoy yo le sirvo al Señor. Wow, qué bendición. Es decir, tú le dices no a una propuesta laboral Así es. que tal vez tú habías estado esperando de años atrás, Así pero es. tú habías hecho un compromiso con Dios. Entonces, a través del conocimiento que ya habías adquirido Sí. en escuela de capacitación destino, Sí. el Espíritu Santo te redarguye y te dice: primero está lo que te comprometiste. Así Y ahí es. empiezas ya con un hermoso ministerio, que Así era del es. que hablaba nuestro pastor Yanni, Así que es el es. servir para que Así jóvenes es. y niños conozcan de la palabra. Así es, fíjate que después de eso, en el trabajo dije, a partir de ahorita, del 2 de octubre del 2012. Y en enero del 2013, pues se abre la célula de mujeres, ¿verdad? Pues el Señor me ha estado guiando, ¿verdad? En todo este tiempo veía a los adolescentes que eran mis sobrinos y yo dije, bueno, vamos a abrir una célula. La célula, amigos, para los que nos escuchan, son grupos pequeños, ¿verdad? Donde nos reunimos una vez por semana para conocer la palabra de Dios y todas las hermosas promesas que el Señor tiene para con nosotros. Y fue cuando empecé, ¿verdad? Empecé primeramente con los adolescentes, preadolescentes. Después venían sobrinos, niños: tía, yo quiero entrar a una célula, Señor, ¿me estás hablando? Dice, y volvían otra vez los niños: tía, yo quiero entrar, yo quiero conocer de la palabra de Dios. Chiquitines de 4, de 5, de 7 años. Yo, bueno, Señor, ya me lo estás confirmando con estos hermosos sobrinos, ¿verdad? Y nuevamente, pues empezamos con la célula de niños, abrimos la célula de adolescentes varones. La de niños quisiera mencionar que son de 4 a 9 años, la célula de adolescentes varones que son de 10 a 14 años, célula de adolescentes señoritas de 10 a 14 años. Luego se abrió la célula de jóvenes de 15 a 19 años y la de señoritas que son de 15 a 19 años y la de mujeres. Y ahorita, para la gloria de Dios, pues se tienen un total de 80 integrantes de todos ellos. La mayor parte la forman los niños, los adolescentes, las señoritas y los jóvenes, ¿verdad? Para mí es una gran alegría porque pues el Señor tenía esos planes perfectos para mi vida, ¿verdad? Y yo les digo, fíjate que después de jubilada, porque soy una persona, me jubilé a los 47 años. Después de los 47 años, pues le empecé a servir al Señor a través de estas células. Yo les comento que yo puedo estar viajando, pero estoy en el mejor lugar, con ustedes, enseñándoles la palabra de Dios.
Qué bien, Oli. Y bueno, como dice la palabra, instruye al niño y aun cuando sea grande, no se apartará de la palabra. Entonces, este es un hermoso ministerio que Dios ha puesto en el corazón de Oli. Pero no solamente ella, le reiteramos, tenemos reuniones todos los sábados a las 5:30 de la tarde de jóvenes, jovencitas de 10 a 18 años y hasta 20, 30 años que sean solteros pueden venir a estas reuniones. Pero no solamente los recibimos aquí los sábados, sino como nos acaba de decir nuestra amiga Oli, también tenemos casas, lugares donde puedes llevar a tu hija o a tu hijo. Tal vez tú estás pasando por algunas situaciones en tu hogar y dices, quiero que mi hija se vaya por un buen camino, quiero que mi hijo se vaya por un buen camino. Déjanos decirte que la mejor manera para que tus hijos se vayan por un buen camino es instruirlos en la palabra. Por eso la importancia de que tú conozcas que hay casas, que hay hogares que abren sus puertas para que tu hija o tu hijo conozcan de Dios. ¿Qué experiencia nos puedes platicar a través de los jóvenes, a través de los adolescentes o a través de los niños que tú recibes cada semana, Oli? Así es, para mí es una gran bendición porque pues son mis hijos espirituales también. Estamos hablando que el más pequeño tiene 4 años y sí, es una ternurita, y la señora más grande tiene 71 años. Se está alcanzando la familia, ¿verdad? La familia, para que conozcan de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Porque su misión fue muy clara, ¿verdad? Cuando Él estuvo aquí, Él dijo que Él no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, por gracia recibimos por parte de Él y ahora por gracia nosotros damos, ¿verdad? Y queremos dar lo mejor, ¿verdad? Queremos que todo lo que nosotros demos esté basado en la palabra de Dios. Y nosotros somos muy temerosos de la palabra de Dios en el sentido de que debemos de estar hablándoles y diciéndoles lo que es la palabra de Dios. Yo recuerdo una vez que un adolescente, estamos hablando de la edad de 10 años, yo estaba hablando de la palabra de Dios de Efesios. En Efesios nos dice, tiene 6 capítulos, los primeros 3 capítulos nos habla la posición que nosotros estamos como creyentes. Y en esa posición nos dice que pues el Señor nos escogió desde antes de la fundación de este mundo, para que nosotros estemos delante de Él sin mancha. Y que también Él nos bendijo con toda bendición, que Él nos justificó, Él nos dio una herencia, Él nos ama, Él nos aceptó, Él nos adoptó y aparte fuimos selladas por el hermoso Espíritu Santo. Recuerdo que ese niño me levanta la mano y me dice, Miss, ¿qué pasó? Yo le tengo una pregunta. ¿Qué pasó? Quiero que me diga porque yo no me acuerdo. Porque yo no me acuerdo que yo fui escogido desde antes de la fundación de este mundo. ¿Y qué le contestas? ¿Qué le contestas? Y le digo, ¿te acuerdas cuando estaba chiquito de todas las actividades que realizaba? Dice, no me acuerdo. ¿Te acuerdas de lo que pasó la semana pasada, lo que hiciste? No me acuerdo. Fíjate que le dije, yo quiero compartir contigo cuando en mi niñez yo viví en una colonia y siempre pasaba, pero en mi vehículo, ¿verdad? Hasta que un día yo pasé caminando. Y al momento de yo pasar caminando, uno recuerda los olores, la gente que está a tu alrededor, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Empecé a recordar mi niñez. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? El Señor sabía que te ibas a acordar, que no te ibas a acordar que tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Y sabes qué? Por eso Él te dejó esto, para que te acuerdes de que Él te escogió desde antes de la fundación de este mundo y para que tú te acuerdes de todas las hermosas promesas que tiene para ti, porque sabía que tú te ibas a olvidar. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Mira, ahorita que lo estás diciendo, Oli, pude recordar, Dios es muy bueno.
Cuando yo fui a un encuentro con Jesús, que le seguimos haciendo la invitación, siempre que hay un encuentro con Jesús, date la oportunidad de ir. Yo regresé con muchas dudas. Yo decía, sí quiero seguir a Jesús, pero tenía dudas. Y hubo algo que a mí en lo personal me marcó. Mi mami, antes de conocer a Cristo, pues ella comenta, quedó embarazada de mí muy joven, y dice que le llegaron a decir, pues tómate esto para que no la tengas, tómate lo otro. Entonces yo estaba muy marcada por eso, pero en el encuentro Dios da, a través de una de las clases, dice que Él me formó en el vientre de mi mamá. Y cuando yo oigo esa palabra, yo dije, si es verdad que Dios existe, ¿cómo entonces es que Él estaba cuando mi mamá tomaba cosas para no tenerme? Y era una duda que no le externé a nadie, pero Dios, que sí conoce los corazones, Dios sabía que había esa duda. Y un día me decía mi hija chiquita de 3 años, ahorita lo recordé, me decía, mami, es que cuando Dios me dijo, y yo recuerdo que la tomé y le dije, a ver, hija, ¿por qué dices que Dios te dijo? ¿Tú conoces a Dios? Y me dijo, sí, lo conozco. Y le dije, ¿y cuándo lo conociste? Yo todavía con un poquito de incredulidad. Y ella me contesta, mami, cuando estaba en tu pancita. Le digo, ¿cuando estabas en mi pancita? ¿Y cómo puedes saber que estabas en mi pancita? Me dijo, es fácil, mami, porque se oye como cuando estás en natación. Yo llevaba a mi hija a natación en aquel entonces. Es imposible que una niña de 3 años conozca que está en un líquido amniótico dentro del vientre de su mamá. Y ahí fue donde a mí Dios se me reveló. Y ahorita que dices de ese pequeño de 4 años, yo se los comparto con mucho amor. Permitan que sus hijos conozcan la palabra, porque Dios se les revela de una manera más sencilla a esos pequeñitos y puede aclararte tantas dudas. Si tú tienes dudas, acerca a tus hijos y tú verás cómo Dios a través de ellos va a iluminar tu camino, ¿cierto? Sí es, el Señor Jesús transforma vidas, amén, sana, así es, nos da una nueva identidad. Gloria a Dios. Ahora somos seguidores de Cristo. Sabemos que los planes de Él son de bienestar y no de mal, ¿verdad? Entonces, yo solamente les puedo decir, acérquense para conocer la palabra de Dios, las bendiciones que Él tiene para nosotros, las promesas que Él tiene. Simplemente es de abrir y conocer todas estas hermosas promesas que Él tiene, ¿verdad? Hay una palabra que dice, la palabra de Dios, que nos dice que clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Y he clamado al Señor y Él me ha respondido. A veces uno quiere en el tiempo de nosotros, pero tenemos que esperar. Si nosotros tenemos fe y confiamos en Él, en todo tiempo tenemos que esperarse. Sí. Siempre tenemos que esperar, porque el Señor, a pesar de que no le seguimos clamando, pero Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Como yo lo tuve una vez, que yo tenía muchísimas necesidades de querer ser reconocida, de querer alcanzar otros puestos, ¿verdad? Pero no me llenaban hasta que conocí al Señor Jesucristo en mi vida. Él me llenó, me cubrió esa necesidad y de verdad yo me rendí ante Él y Él me dio un futuro. Este es el futuro que estoy viendo, en guiar a través de la palabra de Dios a esos niños, a esos adolescentes, jóvenes, adultos, mujeres adultas, ¿verdad? Y todo esto es para la gloria de Dios. Qué bendición, Oli. Pues nuevamente estamos llegando a la recta final de este programa, pero hacemos hincapié. Acércate a Dios, ven a tu iglesia Agua Viva Internacional en los diferentes horarios que tenemos. Manejamos horarios para jóvenes a las 5:30, a las 8 de la noche los sábados. También te esperamos en el Camino El Arenal, número 600, Colonia Estadio. Pero también tenemos reuniones los domingos a las 8 de la mañana, 7:30 de la mañana, perdón, a las 10:45, a la 1. ¿Qué otros horarios tenemos? A las hoy? 3 y a las 6. A las 3:30 y a las 6 de la tarde. Agua Viva Internacional te espera. Y claro, una vez que vengas acá, nosotros te daremos seguimiento en hogares donde te le van a enseñar la palabra a tus hijos, a tu esposo, a ti mujer que nos estás viendo, a usted caballero que nos está viendo y a toda la familia, porque Dios
Dios, aunque es personal, viene por toda la familia. Entonces, gloria a Dios por todo lo que nos has compartido. De verdad, muchísimas gracias. Estoy segura que la gente allá en casa está impactada con todo lo que ha escuchado de parte de ti. Pero antes de retirarnos, ¿qué más nos puedes comentar? Un último comentario para la familia. Pues los niños son una gran bendición, son receptores de la palabra de Dios. Los niños, recuerdo, quisiera compartir así rapidísimamente de una niña que estaba compartiendo, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo fue obediente y obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Yo estaba compartiendo acerca de la obediencia. Yo les decía que el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí, hizo muchos milagros, donde le dio vista a un ciego, levantó a paralíticos, levantó a muertos, detuvo una tormenta, caminó sobre el agua, les dio alimento a 5,000 personas. Y cuando fue a la cruz, él, con la autoridad que tenía, él pudo haber sanado sus heridas. Con la autoridad pudo haber detenido a los soldados. Con su autoridad pudo haber bajado de la cruz. Pero no fue así, porque fue obediente. Y la niña de 6 años me dice, Miss, ¿pero por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Y yo le contesté, porque yo estaba hablando acerca de la obediencia. Pero me decía, Miss, ¿por qué no lo hizo? Y yo le dije, vamos a leer Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. ¿Y sabes por qué? Porque Él te amó. Y la niña, gracias, gracias. Y pues los niños adoran a Dios, ellos se postran, Ceci, se postran ante la presencia de Dios, lo aman. Y los padres han visto ese crecimiento porque esos niños han sido, es un semillero. Semillero, ¿por qué es así? Porque han pasado de la célula de niños, se han pasado a la célula de adolescentes, de la célula de adolescentes se han pasado a la de jóvenes o la de señoritas. Y es un proceso de transformación en nuestras vidas que el Señor ha hecho. Y todo es para la gloria de Él. Qué hermoso. Pues bien, hemos llegado al final y les reiteramos nuevamente, los esperamos en su iglesia Agua Viva Internacional. Puedes traer a tus pequeños, a ellos hay salones donde se les habla de una manera diferente, como lo hace Miss Olivia, que les habla a los pequeños de a 4 a 10 años de una manera, de 10 a 14 años de otra manera, porque aunque es la misma palabra, que es la palabra de Dios, pero hay que hablarles en el lenguaje. Entonces ese ministerio, ese don y ese talento que Dios le ha dado a Oli, se lo ha dado a muchos jóvenes, a muchas mujeres y hombres que también imparten clases para jóvenes y señoritas. Así que te esperamos. Muchas gracias nuevamente por habernos sintonizado. Esto fue tu programa Agua Viva TV.